Toda la física temprana, toda la física que entendemos, toda la física que asimilamos bien en el curso escolar, siempre está relacionada con el hecho de que existe una observación directa, una medición directa y que, mediante un análisis cuidadoso de los parámetros circundantes, se puede identificar todo esto a partir de lo que nos rodea. Aproximadamente a principios del siglo XIX, en la física empezaron a surgir conceptos que no podían ser verificados mediante experimentos directos. Y es más, les diré que estos hasta el momento, no es posible verificarlos, ni siquiera ahora. Entonces, ¿cómo se podía salir de esta situación? Es precisamente aquí donde entra en juego la física matemática. Supongo que este tipo de video difícilmente tendrá muchas visualizaciones, así que si te ha interesado, por favor ayuda a que mi proyecto siga creciendo. Para ello, simplemente dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu opinión sobre el tema en los comentarios. Será útil e interesante. La física matemática a menudo se utiliza casi como un insulto, pero yo no me apresuraría a generalizar todo esto. Después de todo, como ya decía Einstein, las matemáticas son el lenguaje de la física. Y cuando hablamos de las matemáticas como algo inseparable y relacionado con la física, debemos entender que la naturaleza, el mundo que nos rodea y las leyes físicas que nos rodean están directamente conectados también con las matemáticas. Es muy extraño negar esto. Veamos un ejemplo sencillo. Vamos a tomar de nuevo ese mismo plano inclinado sobre el que descansa un bloque. Podemos perfectamente, utilizando el aparato matemático y además no el más complicado, describir la posición del bloque en cada momento del tiempo. En este plano inclinado, podemos describir literalmente todas las características mecánicas relacionadas con esto. Aquí no surge ninguna duda. Y entendemos claramente que si existe una regularidad mecánica tan simple, entonces esta regularidad mecánica simple necesariamente tiene y su verdadera manifestación física. Tomen cualquier ley, si no les gusta la ley relacionada con la fricción, analícenla. Las mismas leyes mecánicas clásicas de Newton se comprueban directamente en la práctica. Y no solo se comprueban en la práctica, sino que son la otra cara de esa práctica. Esto significa que la naturaleza que nos rodea encuentra su reflejo en las matemáticas, y ahí no les surgen preguntas. Pero, en cambio, cuando hablamos de cosas más complejas, ahí empieza la verdadera especulación. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a algo muy simple. Reflexionen sobre cómo surge una ley física en el ámbito de la física teórica. Si consideramos esto usando como ejemplo las teorías de la relatividad, no importa si es la general o la especial, todo suele comenzar, por regla general, con un experimento mental. Toda la historia de Einstein está relacionada con experimentos mentales. Y creo que recuerdan ese famoso experimento mental sobre los principios de equivalencia, cuando en un ascensor cerrado una persona no puede distinguir un fenómeno físico de otro, y aquí hay una serie de razonamientos interesantes sobre el tren y el rayo. El experimento mental consiste en que el científico tomó y modeló en su mente cómo debería comportarse un sistema físico, cómo funcionaría y cómo ocurriría esto en la vida real. Luego, bueno, en realidad no quisiera reducir todo a que los físicos no saben nada, que todo está mal y que toda la teoría es incorrecta, porque no siempre es así, pero quizás valga la pena usar una formulación que también me gusta mucho. En los comentarios y tal vez también aquí escriben algo así. Luego uno mismo empieza a forzar la situación. ¿Cómo se hace esto? Los científicos razonan así. Ajá, hay algún fenómeno que hemos descubierto, que hemos discutido y reflexionado, y sobre la base de este fenómeno, lo más probable es que se puedan usar las regularidades existentes y comprensibles. Aquí, es muy difícil dar ejemplos simples y claros si no están nada familiarizados con el tema, pero aún así intentaré hacerlo. Supongamos que tenemos esa fuerza de fricción tan trillada, tenemos su equivalente matemático y su descripción matemática. Entendemos que la ecuación de la fuerza de fricción es así. Luego suponemos que hay algún fenómeno que incluirá la fuerza de fricción en su composición. Y este fenómeno implica, bueno, digamos también, no sé, la manifestación de la resistencia eléctrica, y para uno u otro tenemos un desarrollo matemático. ¿Cómo podemos poner todo en orden? Bien, realizamos un experimento mental, tuvimos en cuenta algunos factores y entendimos que, al parecer, esto debería funcionar. Pero no tenemos la posibilidad de comprobarlo. No podemos simplemente tomar un vaso de agua del estanque y comprobar la densidad. Necesitamos utilizar otras metodologías, y aquí se utiliza una metodología ingeniosa. Se toma, por ejemplo, el desarrollo para la fuerza de fricción, el desarrollo para alguna otra fuerza o fenómeno que participe en el proceso, según nuestro experimento mental. Todo esto se combina de manera matemática
La matemática tiene todo un aparato para esto, todo un sistema que describe cómo trabajar correctamente con ello. Y todo esto se une, digamos, en un cierto sistema de ecuaciones y entonces el científico, que es físico, que ha realizado experimentos mentales, que entiende más o menos con qué está trabajando, toma y combina todos los factores que se pueden incluir de alguna manera en el sistema de ecuaciones. Luego esto comienza a resolverse, se resuelve, se resuelve, se resuelve y aquí es donde se podrían insertar varios memes. Tal vez lo haga. Se pueden insertar diferentes videos cuando hay una pizarra gigante completamente llena de fórmulas y cada una de esas fórmulas debe llevar a algún resultado. Y así, en realidad, cuando extraemos algún factor, lo hacemos a partir de las regularidades existentes mediante la lógica matemática. ¿Qué tan bueno o malo es esto? Bueno, aquí es donde empieza lo más interesante y lo más polémico. En principio, tenemos derecho a suponer que si utilizamos algunos enfoques matemáticos que describían perfectamente ciertos fenómenos físicos simples y los combinamos correctamente de manera matemática, entonces, a través de estos datos podemos extraer algunos datos, podemos extraer algún coeficiente interesante, podemos descubrir algún fenómeno interesante, y toda la lógica se basa en que las matemáticas son el lenguaje de la física, que si las matemáticas funcionaron en casos simples, también funcionarán en casos complejos. En general es bastante difícil discutir esto, porque realmente, si hablamos, por ejemplo, de la mecánica, muchas cosas de la mecánica se derivan de las matemáticas. Bueno, ¿qué nos dice la mecánica teórica, por ejemplo? Si tienes un conocido o si has estudiado resistencia de materiales, esa misma materia temida, terrible y grandiosa, seguramente recuerdas que la mayor parte de la información se obtiene a partir de cálculos. Los cálculos son puramente matemáticos y se basan en principios simples. Por ejemplo, esa misma resistencia de materiales se basa, en gran medida, en la ley de Hooke. Esta ley de Hooke se desarrolla matemáticamente en todas las direcciones, para todos los volúmenes, para todas las formas y así sucesivamente. Y estos datos nos permiten orientarnos bastante bien. Cuando se trata, por ejemplo, de mecánica o de electrotecnia, probablemente más de mecánica. Incluso es mejor decirlo así, porque es más sencillo. Podemos, utilizando esta lógica matemática, conocer perfectamente el valor de todos los parámetros que nos interesan sin realizar experimentos directos. Y esta linealidad funciona. Se utilizan metodologías especiales de cálculo. Estas metodologías están perfeccionadas. Y aquí no hay ninguna duda. Prácticamente todas las casas, todas las bicicletas, todas las presas, todo se calcula de esta manera. Y aquí tenemos el punto de intersección. Parece que tenemos una matemática que debería funcionar. Suponemos que todo lo que ocurre en la naturaleza obedece a ciertas regularidades estándar. Estas regularidades estándar se introducen perfectamente de manera matemática. Y tenemos derecho a suponer que, en teoría, si esto no funcionó matemáticamente, entonces físicamente también funcionará. En este sentido, no hay separación entre la matemática y la física. Y de hecho, en esto se sostiene todo, toda esta base probatoria de las teorías físicas modernas, eso por un lado. Pero por otro lado, a veces salen cosas tan absurdas que da miedo. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, ese mismo legendario punto de singularidad. Si recuerdan cómo apareció esto, fue una consecuencia de la teoría de la relatividad. Una consecuencia irreal, una consecuencia matemática. Se pueden dar muchos ejemplos como este. Recuerdan que les conté el caso cuando Edding Cantor simplemente se entusiasmó, tomó unos valores increíbles, los puso en la ecuación, obtuvo algo y al parecer demostró que la constante cósmica era tal, pero toda la demostración se basaba en cifras que no estaban claras. Más o menos al mismo tiempo, los físicos decidieron burlarse de él y tomaron números completamente arbitrarios. Tomaron números, por ejemplo, no sé, el cumpleaños de su gato, multiplicado por la cantidad de requesón en la tienda y dividido por el número de abuelas sentadas en el banco. También obtuvieron algún valor, lo confirmaron matemáticamente, lo incluyeron en la teoría y resultó que aparentemente la teoría era correcta. Todo terminó con que se pidió retirar esa información. Mientras todo esto se desarrollaba, todo el asunto existía con mucha seriedad, como se suele decir ahora. Pero ahora escuchen atentamente, a veces sucede que estas extrañas entidades realmente existen. Por ejemplo, en el caso de la teoría de la gravedad, durante mucho tiempo hubo debate sobre si era correcta o no. Einstein creía que teníamos derecho, así, simplemente tomar y describir la gravedad como una distorsión del espacio y el tiempo. Durante mucho tiempo surgieron todo tipo de ideas sobre cómo podría funcionar todo esto. Existían opiniones de que todo era culpa del éter, que había algunos campos extraños e incomprensibles, y había de todo allí, y siempre estos momentos eran recibidos con hostilidad.
De hecho, esto es objetivo porque cuando hablamos de una gran cantidad de dimensiones o cuando hablamos, por ejemplo, de la gravedad cuántica o de bucles, nos encontramos con que trabajamos con entidades que es imposible tocar. Pero en el caso de la teoría de la relatividad, que hoy se considera correcta, y en el caso de la gravedad, que, por extraño que parezca, resultó estar descrita más o menos correctamente, resultó que hay una serie de factores adicionales que confirman esta teoría. Y aquí es donde se pone muy interesante. Si en el caso, cuando hablamos del descubrimiento de Arquímedes, de la fuerza de Arquímedes, hablamos de un experimento directo, como resultado del cual aparece tal o cual manifestación de esta o aquella regularidad y tal o cual principio físico, aquí decimos que todo funciona al revés. Primero, los físicos calculan todo en papel y luego, basándose en las regularidades que han obtenido, poco a poco empieza a perfilarse algo. A veces los científicos tienen suerte y encuentran muy rápido las regularidades que investigan y las observan en la práctica real. A veces eso no sucede. Y en el caso de Einstein, los factores indirectos empezaron a indicar bastante bien que todo funcionaba. El primer factor indirecto, el más conocido históricamente, es, si lo recuerdan, el legendario eclipse. Y ese legendario eclipse demostró que el lente gravitacional realmente existe. Una vez fui a las montañas, encontré un punto de observación. Ese eclipse ocurría allí casi una vez cada 30 años. Era algo muy importante. Y así sucedió que, efectivamente, las observaciones que se realizaron, las realizadas entonces por Eddington, confirmaron en primera aproximación la teoría de la relatividad de Einstein. En el proceso de nuestro estudio de la física fuimos adquiriendo cada vez más herramientas. Esta creciente cantidad de herramientas nos permitía, en realidad, investigar con mayor detalle uno u otro fenómeno, y así, en el proceso de estudio, resultó que, por ejemplo, existen las ondas gravitacionales, y las ondas gravitacionales fueron predichas por la teoría de la relatividad y, en cierto modo, son una confirmación de que la gravedad einsteiniana es correcta. Entonces, ¿podemos decir, basándonos en esto, que todas las teorías que surgieron a partir de la lógica matemática son incorrectas? No, no podemos. Resulta que existe un equilibrio muy delicado. En principio, no estaría mal comprobar tal o cual teoría en la práctica. No estaría mal realizar un experimento directo, pero cómo hacerlo nadie lo sabe. Sin embargo, los cálculos matemáticos que nos ayudan a obtener tal o cual resultado físico demuestran que en muchos casos esto funciona bastante bien, como con la gravedad o en realidad con la telefonía móvil o con las señales de radio, y cosas por el estilo. Muchísimas cosas surgieron primero en el papel. Sí, ¿para qué hablar? Las mismas ecuaciones de Maxwell, nadie podía verificarlas al principio, y al principio existían solo como un cálculo. Y en principio, aquí lo importante es que muchísimos principios físicos son puramente de cálculo. El hecho de que luego coincida, bueno, en general es una gran suerte, por un lado. Por otro lado, esto demuestra que nosotros, después de todo, tenemos derecho a apoyarnos en las matemáticas. Y por supuesto, si podemos comprobar una teoría no verificada mediante un experimento directo, debemos hacerlo. Por desgracia, no siempre es posible hacerlo, porque en la mayoría de los casos hablamos de fenómenos complejos relacionados con teorías sobre la formación del universo, o de algo así, que por ahora es imposible de comprobar. Sin embargo, yo consideraría todas las teorías que surgen de la llamada física matemática, digamos, de manera mediocre. Lo más probable es que realmente funcionen, lo más probable es que sean correctas, pero hay que dejar constancia de que también podrían resultar fallidas. Y aquí recuerden lo más importante. En esencia, cualquier teoría física moderna es una teoría matemática. Comprobar todo esto en la práctica es muy difícil, por eso partimos de lo que ya ha sido verificado. Y el nuevo factor que investigamos lo identificamos a partir de conocimientos puramente matemáticos. Y aquí probablemente valdría la pena decir unas palabras más sobre el experimento mental. El caso es que, cuando hablamos de teorías complejas, como las teorías de la relatividad de Einstein, partimos del hecho de que se ha realizado un experimento mental. Eso solo suena divertido. Vaya, un experimento mental. ¿Y qué es un experimento mental? Sí, son fantasías. ¿Y qué tipo de fantasías? Bueno, fantasías respaldadas por ciertos conocimientos, y no podemos decir que los experimentos mentales estén mal. Otra cosa es que podemos no tener en cuenta muchos factores que influyen en la imagen real. Por ejemplo, si ahora intentamos, sin tener ningún instrumento ni equipo especial, comprobar la calidad del agua de este río, no podremos hacerlo. Sí, la calidad del agua se puede comprobar de diferentes maneras. Se puede, por ejemplo, disolver un poco de permanganato y observar el color. Se puede ver cómo se asienta, si se pone amarilla, si aparece sedimento y muchas cosas más. Pero para eso al menos se necesita un vaso.
y así solo puedo olerla. Naturalmente, si hay algo desagradable, digamos suavemente flotando ahí, nunca lo sabré. Y es en esto donde el experimento mental tropieza. El ser humano, por su naturaleza, lamentablemente no siempre es capaz de comprender plenamente lo que estudia. Y cualquier experimento mental, salvo que se trate de los más simples, como el del ascensor en caída libre, aunque incluso ahí hay complicaciones, puede resultar inexacto. Si el experimento mental es inexacto e incompleto, ¿de qué experimento podemos hablar realmente aquí? Bueno, y si realizamos el experimento mental de manera incorrecta, si tenemos datos de entrada erróneos, eso significa que nosotros, bueno, como siempre voy a exagerar, por error combinamos la fuerza de fricción y la de Lorentz. Aunque de ahí salga algo, inventen un ejemplo absurdo. Combinamos la densidad del agua y la velocidad de la luz en una sola ecuación. ¿Por qué sucede esto? Porque asignamos coeficientes incorrectos, establecimos prioridades equivocadas al elegir los fenómenos que participan en la formación de un fenómeno complejo que estamos estudiando. Eso no es algo malo. Y sí, pueden pensar que critico mucho este enfoque. De ninguna manera, no lo estoy criticando. Es más, es la única manera disponible para nosotros de estudiar. Y aquellos que logran ciertos resultados en este campo, como el propio Einstein y otros científicos que trabajan exclusivamente con patrones y cálculos matemáticos, son realmente admirables por poder obtener algo físico a partir de ello. No se imaginan lo difícil que es, lo extensa y ardua que es esta labor y lo mucho que realmente se necesita tener una conciencia desarrollada y poseer un bagaje de conocimientos que describa todo lo que ya se conoce en la física. Por eso, este único método sigue siendo, en realidad, el mejor para nosotros. ¿Y qué otros métodos pueden proponer ustedes? ¿Cómo piensan ustedes, por ejemplo, aquellos que suelen criticar la llamada física matemática, cómo van a investigar la misma singularidad? ¿Cómo piensan investigar la gravedad? ¿Cómo piensan describir tal o cual fenómeno? Sin, sin una descripción matemática del fenómeno es imposible decir algo sin un experimento directo, que no siempre es posible. Y nos encontramos en una especie de aprieto, por así decirlo. Necesitamos nuevos conocimientos, necesitamos de alguna manera describir ciertas regularidades que observamos, pero no tenemos suficiente para ello, ciertas herramientas. Por eso es la única y, hay que decirlo, no mala herramienta. Vamos con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, viajamos a Marte y para que podamos volar a Marte necesitamos calcular todo correctamente. No podemos basarnos simplemente en una medición sencilla. Bueno, ya saben, para aquellos que una vez más critican este enfoque, quiero proponerles que intenten volar a Marte con un bidón de gasolina y ver si ese bidón es suficiente para llegar hasta Marte. Hace falta una medición directa. Las matemáticas no bastan. Usaremos regularidades conocidas, como que el cohete consume combustible bajo ciertas condiciones. Entonces necesitamos combustible llevar con nosotros. Y este es precisamente un ejemplo de cómo las matemáticas permiten describir un proceso sin adentrarse en la física real. Sin esto nunca volaremos a Marte. O queremos ir a un agujero negro, aunque probablemente no queramos hacerlo. Y para poder hacer eso, necesitamos entender qué es en realidad una singularidad. Pero está claro que si matemáticamente ahí sale algún lío incomprensible, entonces ese incomprensible. Uy, qué palabra tan fea dije. Bueno, no importa, espero que les saque una sonrisa. Así que, cuando vemos que matemáticamente aparece ahí algo incomprensible, algo realmente extraño sucediendo, tenemos derecho a esperarlo también físicamente. Puede que no describamos con precisión toda esa singularidad, pero entendemos que es mejor no acercarse a esa singularidad, al menos en la etapa actual de desarrollo. Quizás, no sé, enviar algo atado a una cuerda para ver cómo se vería y en qué terminaría. Aunque, bueno, es evidente que todo eso se topará con el horizonte de sucesos y ahí todo quedará atrapado. Bueno, si esto es maravilloso y se deduce de las matemáticas, entonces no entiendo por qué eres tan negativo respecto a que de esas mismas matemáticas se derive algo más especulativo, que de esas matemáticas se derive la distorsión del espacio-tiempo. Cuando nos enfrentamos a un problema así, debemos considerar cualquier teoría como la más probable, y no como absolutamente precisa al 100%. Esta es una parte conceptual importante porque este enfoque eliminaría muchas discusiones. Y probablemente hay que sacar una conclusión general, y la conclusión general es simple. Cualquier teoría física moderna y compleja parte de las matemáticas. Y las matemáticas determinan en gran medida cómo será la teoría. No podemos decir que este enfoque sea incorrecto, porque hay muchos ejemplos de cómo funciona en la práctica. Y el ejemplo de cómo volar a Marte con un bidón de gasolina probablemente es uno de los más claros y fáciles de entender.
Sin embargo, aquellas teorías que obtenemos puramente de manera matemática o con la ayuda de la llamada física matemática requieren cierta confirmación en la práctica. Es muy bueno cuando logramos hacerlo, cuando podemos, por ejemplo, observar las ondas gravitacionales o cuando podemos describirlas, cierta cantidad de partículas y luego detectar esas partículas en la práctica. Pero eso no siempre será así. ¿Y qué hacer si no podemos encontrar alguna confirmación? Bueno, en primer lugar, hay que desarrollar la cantidad general de conocimientos sobre el tema. Hay que profundizar más en este enfoque. Y en segundo lugar, sería conveniente considerar como teoría aquella teoría que no ha recibido una confirmación práctica real. Por cierto, actualmente hay bastantes teorías así, pero cabe señalar, en aras de la justicia, cada vez más planteamientos teóricos terminan convirtiéndose en realidad en la práctica. Y eso es bueno, pero por supuesto aquí también hay escollos, como en cualquier parte. Para empezar, cabe señalar que algunos físicos lo utilizan deliberadamente. Este desconocimiento general del problema en realidad lo usan para, bueno, digámoslo suavemente, no sé, pero creo que entienden el sentido de la conversación. Se toma una teoría inexistente, se empieza a investigar, se le da una apariencia científica y entonces, vaya, una investigación magnífica que merece directamente un premio Nobel. Ese es el primer punto. El segundo punto también lo mencionamos, está relacionado con el hecho de que no siempre un experimento mental será objetivo. Y precisamente por eso los datos iniciales pueden combinarse de manera incorrecta. Entonces, se escribirá una especie de monstruosidad enorme que ocupa 3 pizarras del tamaño de 3 paredes y resultará que todo está mal allí. Eso es terrible porque en esto pueden trabajar, no sé, es 3 generaciones de físicos y 30 generaciones de estudiantes de posgrado. Todo esto terminará en que la teoría resultará ser incorrecta, pero no se puede evitar. Es precisamente un experimento interesante relacionado con la búsqueda matemática. Y lo tercero, lo más importante, este enfoque nos abre la percepción de la realidad. Ahora saben que ninguna teoría física surge de la nada, que en realidad todo es un desarrollo matemático, y este desarrollo, lo más probable es que sea correcto. Y precisamente por eso, nunca hay que decir como a veces sucede o escriben en los comentarios, incluso a veces me mandan mensajes personales. Se me ocurrió una teoría, ¿por qué no la revisan ustedes? Bueno, amigos míos, está bien si al menos le han prestado atención a las matemáticas. Pero si inventaron una teoría, pues yo también puedo inventar una ya. ¿Y qué tal si, por ejemplo, allí viven cocodrilos? Quizás yo esté incluso más cerca de la verdad que ustedes con una teoría que han inventado sin comprobarla de ninguna manera. Lo más importante es que no se puede comprobar, porque no está claro de qué partieron, algo se les cruzó ahí. Y un experimento mental solo es posible si ya tienes un gran bagaje de conocimientos relacionados con el tema. Pero todo esto es pura invención. De cualquier manera, si al menos piensas, igual eres un crack. Si te ocupas de este tipo de cuestiones, también eres un gran crack. Bueno, y creo que eso es todo. Gracias a todos por su atención. Espero que haya sido interesante, así que una vez más les pido que le den like al video, porque este tipo de materiales son increíblemente útiles tanto para la comprensión general de la ciencia popular como de la ciencia convencional. Pero lo más probable es que este video no se promocione bien y lo vea poca gente. Sus likes aquí ayudarán mucho, y de hecho en este momento ayudarán mucho, porque el canal no está tan bien como me gustaría. Hasta la próxima, les deseo todo lo mejor, que tengan buen clima y bueno, adiós.